Muy buen día, apreciadas y apreciados estudiantes. Continuando con el tema anterior que habíamos visto sobre la temperatura del aire, en esta ocasión vamos a complementar estudiando un poquito sobre la temperatura del suelo y podemos decir de cómo afecta esto el desarrollo vegetal. Entonces, el suelo constituye una parte importante del ambiente físico que rodea a esta planta. Y el sistema radicular de los vegetales profundiza en el suelo y a la vez sirve de sostén y anclaje, a la vez de absorber y conducir la savia bruta en la planta. Y debido a este íntimo contacto entre las raíces y el suelo, las variaciones de temperatura de este afectan notablemente los procesos fisiológicos que se cumplen en la parte subterránea de la planta. Y sabemos que el suelo entonces es un cuerpo que tiene poca estabilidad térmica, que estaríamos viendo en las siguientes clases. Entonces, de ahí entonces de cómo afecta notablemente la temperatura del mismo, el desarrollo de las plantas. Acá tenemos una lista de razones que vamos a pasar a desglosar en las siguientes láminas, porque es importante el estudio de la temperatura del suelo. Voy a activar mi puntero. Acá tenemos entonces, en primer lugar sería la meteorización y descomposición, la descomposición de la materia orgánica, el crecimiento de las plantas, la difusión de nutrientes, el movimiento del agua y la biología del suelo. Entonces pasamos a hablar del primer punto, que se trata de la meteorización y descomposición. La meteorización e intemperismo químico química de las rocas para la formación de los suelos, los elementos del clima de acción directa, como ser radiación solar, calor, influye en las reacciones químicas, físicas y procesos biológicos. Precipitación pluvial, el agua, la hidrólisis, hidratación, presión atmosférica, viento, erosión eólica y desecamiento. Entonces, en todos estos procesos mencionados, influye también la temperatura en que se encuentra nuestro suelo. Luego, para la descomposición de la materia orgánica ha sido considerada por mucho tiempo atrás como el principal factor de fertilidad. Esto de repente desde la primaria se estudia la bajante, la diferente bajante y subida del río Nilo y la distribución, ¿verdad?, de las propiedades entre las personas. Entonces eso está basado en la materia orgánica, ¿verdad?, que trae el agua cada vez que sube. Entonces esta temperatura del suelo regula el desarrollo y la actividad de los microorganismos que en él se encuentran. Algunos de estos diminutos seres presentan interés agrícolas. Acá tenemos el ejemplo del Azotobacter, que es una bacteria que fija nitrógeno de la atmósfera, y esto al morirse en el suelo entonces pasa a estar disponible el nitrógeno que han absorbido estas bacterias y puede ser luego pasa a las raíces de las plantas. Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de cómo regula entonces la temperatura, cómo afecta la descomposición de la materia orgánica. Otro ejemplo sería, por ejemplo, en las zonas templadas, la materia orgánica tiene una descomposición mucho más lenta. De ahí que ellos en la preparación de suelo utilizan mucho aperos, o sea, arado, rastrón, para movilizar el suelo y para calentar, que es totalmente lo contrario de lo que nosotros necesitamos por el calor que hace acá localmente y el error que cometemos en mantener el suelo desnudo y voltearlo constantemente. Entonces, es una tecnología que siempre se está peleando con la gente, pero se debe a ese principio, ¿verdad?, de calentar el suelo o de abrigar. En nuestro caso tenemos que abrigar, ¿verdad?, y en el caso de las zonas templadas, ellos necesitan calentar el suelo. Luego tenemos cómo afectan el crecimiento vegetativo de plantas, donde tienen impactos directos e indirectos.
En caso de impactos directos podemos decir que afecta la germinación y la emergencia, el crecimiento de raíces, la absorción de nutrientes y el crecimiento de tallos. Y como impacto indirecto se puede citar el flujo de agua, flujo de gases, estructura del suelo y de la disponibilidad de nutrientes. Entonces, acá tenemos impactos directos e indirectos en el crecimiento de las plantas como consecuencia de la temperatura del suelo. Luego, para la difusión de nutrientes y enzimas, dice que en algunas especies como el limonero, acá vamos a citar variedades de cítricos, ¿verdad? Limonero, pomelo, naranja, reducen considerablemente la absorción de nutrientes, estamos hablando por la parte radicular del suelo, cuando la temperatura alcanza niveles de 35 grados a nivel del suelo. Y en otro lado, en un rango opuesto, digamos, tenemos a las cucurbitáceas como el melón y la sandía, que disminuyen rápidamente la transpiración cuando la temperatura en la zona radicular comienza a descender. Transpiración es entonces el proceso por el que la planta pierde líquido, ¿verdad? Ya también como nosotros transpiran, y entonces cuando hay descenso de la temperatura, entonces disminuye la transpiración y consecuentemente con eso la absorción de nutrientes por parte de estas plantas. Entonces prácticamente se paraliza. Acá tenemos el movimiento del agua en el suelo. Entonces vamos a hablar un poquito de la forma en que el agua está disponible en el suelo. Tenemos la pérdida de agua en el suelo, que se puede dar por evaporación en la zona de las raíces y filtración profunda. Y tenemos un cuarto componente que es la escorrentía, porque vemos acá una cierta pendiente. Luego el movimiento de aguas y sales en el bulbo húmedo de riego. Esto en el caso de que tenemos un sistema de riego, sabemos que se forma así como un bulbo, ¿verdad? Porque va goteando constantemente el agua y con ello también distribuye las sales en el suelo. Y esto sería el agua contenida en el suelo. Voy a ver si puedo mover acá mi video porque está cubriendo, ¿verdad? Tenemos entonces acá el agua saturada en el suelo, que es más de lo que el suelo puede sostener, entonces ya no puede retener más agua, entonces está en una situación de saturación. Luego tenemos el agua, la capacidad de campo, que es todo el agua que puede retener la fracción de suelo. Y esto sería el punto de marchitez, ¿verdad? Que donde el agua, por más que haya pequeñas cantidades de agua en el suelo, no puede ser aprovechada por las plantas. Y acá tenemos lo mismo, pero en forma de proporciones. Se basa todo en 100 gramos de suelos y la cantidad de agua contenida en esa fracción. Tenemos entonces el suelo saturado, que sería este primer ejemplo. Tenemos la capacidad de campo y su repetida cantidad de agua. Acá ya entra aire, ¿verdad? Porque ya hay menos agua. Entonces a medida que el agua va disminuyendo, entonces entra aire en el suelo, en la partícula del suelo. Acá tenemos la coeficiente de marchitez. Ya empieza las plantas, ya no puede absorber por más que haya pequeña cantidad de agua en el suelo. Y el coeficiente higroscópica, que ya es el agua adherida, digamos, a la molécula del suelo, ya a nivel molecular. Entonces esto también, esta disponibilidad es afectado por la temperatura en el suelo. Luego tenemos una clasificación de microorganismos que proliferan conforme a la temperatura del suelo, y tenemos 4 grupos. Tenemos los psicrófilos, que son microorganismos que se sienten, ¿cómo decir? Proliferan de menos 5 a 25 grados de temperatura. Luego tenemos los mesófilos de 15 a 45 grados, los termófilos de 40 a 70 grados y los termófilos extremos de 70 a 100 grados Celsius, que es prácticamente el punto de ebullición del agua. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de esto? Que conforme a este rango de temperatura que acabamos de citar,
pueden proliferar diferentes grupos de microorganismos que pueden ser beneficiosos o perjudiciales para el buen desarrollo de las plantas. ¿Qué afecta la temperatura en el suelo? Afecta el calor suministrado y el calor disipado. Entonces el albedo es una medida de la absorción de calor, es el porcentaje de radiación reflejada de la radiación incidente global. Y acá tenemos los porcentajes conforme a los cuerpos que reciben la radiación. Tenemos la nieve, nube, arena seca, arena húmeda, suelo pálido, suelo oscuro, bosque y pradera, y sus diferentes niveles de reflectancia. Vemos que la superficie más clara, como la nieve y las nubes, reflejan la mayor cantidad de radiación que reciben, en cambio que los cuerpos oscuros como bosque, suelo oscuro, reflejan muy poco y absorben la mayor cantidad. Acá tenemos una gráfica de esa lista que acabamos de citar. Tenemos la cobertura boscosa y vemos que gran cantidad de la energía que recibe refleja. Luego tenemos la cobertura vegetal, sería un bosque, pradera. Entonces, gran parte absorbe. Luego tenemos un tiempo nublado que también reduce, ¿verdad? La radiación. Una parte ya se refleja antes de llegar a la Tierra. Y acá tenemos un suelo desnudo que también absorbe muchísima radiación, y esto afecta la temperatura del suelo. Entonces vemos que la cobertura, ¿verdad? Que está sobre nuestro suelo, esto también afecta la radiación recibida y por ende la temperatura del suelo. Entonces la medición de la temperatura se realiza con un instrumento llamado geotermómetro, geo de tierra y termómetro de termómetro. Por tratarse de un medio heterogéneo compuesto por sustancias sólidas y líquidas y gaseosas, la instalación de dichos instrumentos debe ser realizada muy cuidadosamente para lograr un íntimo contacto entre el suelo y el bulbo del termómetro. En el geotermómetro de superficie, el bulbo está cubierto por una capa ligera de tierra. En los demás casos, el bulbo está enterrado a diferentes profundidades de 5, 10, 20, 30 y hasta 1 metro. Acá tenemos fotos de la instalación de los geotermómetros. Acá están afuera y esto sería estando adentro. Estoy moviendo siempre mi foto para poder ver nuestra presentación. Acá en esta gráfica lo que se trata de reflejar es la evolución de la temperatura diaria conforme a la profundidad del suelo. Tenemos dos gráficas que representan la misma cosa. En este sentido, sobre el eje Y se representa la profundidad y sobre el eje X la temperatura a lo largo del día. Como verán, a mayor temperatura a mayor profundidad la temperatura prácticamente no varía, y en la parte superficial a lo largo del día cómo va variando. Esto es, como dije, la misma cosa. Entonces podemos decir que a 40 centímetros de repente es prácticamente muy poca ya la variación de la temperatura. En cambio en la parte superficial varía notablemente la temperatura del suelo. Luego tenemos a lo largo del año. Tenemos también nuevamente la profundidad en sentido vertical, y en sentido horizontal sería la variación de la temperatura conforme a las estaciones del año. Entonces en verano, invierno, otoño y primavera, en todas las estaciones tenemos entonces que la temperatura es más estable a mayor profundidad y bastante variable en la parte superficial, que también, dicho sea de paso, es donde se desenvuelve gran parte de los vegetales anuales, ¿verdad? Sabemos que los árboles de repente tienen raíces mayores. Y esto entonces brevemente un estudio, una explicación de cómo afecta la temperatura del suelo, el desarrollo, el desempeño de los vegetales. Entonces quedo atento a las actividades propuestas en base a esta presentación. Muchas gracias.